Bien, entonces en el sprint anterior hicimos la creación de los seedings para users y para article, ¿sí? Esas tareas están cerradas y ahora nos toca el tercer sprint. Entonces vamos a pasar las tareas del tercer sprint y aquí me gustaría hacer una replanificación. Voy a insertar esta tarea, ¿sí? Dentro del sprint, ¿sí? Entonces podría yo cambiarle esto e indicar que ya no va a ser parte del sprint 4, sino que va a ser parte del sprint 3 también. ¿Sí? Entonces en este video vamos a ver estas tres tareas en este orden. Vamos a crear la ruta para Article, o las rutas, ¿no es cierto?, para Article. Vamos a crear el controlador para Article con todas las acciones. Y vamos a explicar rápidamente en qué consiste Course y cómo se lo configura dentro de Laravel. Entonces, vamos a empezar con las rutas para la entidad Article. Habíamos visto en un inicio que Laravel viene con un directorio que es roots, y dentro de esto viene el archivo api.php. Entonces, para empezar a crear las rutas relacionadas con nuestro API, conocidos como los endpoints, vamos a modificar este archivo api.php con el código que tenemos aquí en el ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a roots api. ¿Sí? Aquí Laravel nos viene con una ruta por defecto que es para acceder a user. Por ahora no la vamos a tomar en cuenta, eso lo vamos a configurar más adelante. Y lo que vamos a hacer ahorita es configurar los endpoints para article. Aquí me falta un punto y coma. Me falta aquí importar la entidad de article. Y paso a explicar qué hace el código que estamos ahorita realizando, ¿sí? Entonces primero lo voy a formatear bien, ¿sí? Y lo que está haciendo es indicarnos que existe un endpoint que es accesible a través del método get, ¿sí? Y el endpoint es articles, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos referencia a ese endpoint, ¿sí? El endpoint vendría a ser el URI, ¿sí? El identificador único del recurso, eh, se va a ejecutar esta función que está aquí, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es nos va a retornar toda la lista de los artículos que están en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces del modelo article coge todos los registros que están en esa entidad en la base de datos. Aquí vemos que Laravel hace uso también de los Magic Methods, ¿sí? Esto lo implementa a través del ORM Eloquent, ¿sí? Y Eloquent lo que hace es, como ya había dicho antes, relacionar el objeto que tenemos en nuestro API, ¿no es cierto?, con la entidad en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, el modelo con la entidad. Eh, entonces tenemos una ruta a través de get para articles que nos devuelve toda la lista de artículos. Tenemos otra ruta accesible a través del método get, pero en este caso es articles y se le envía un ID, ¿sí? Fíjense, aquí ID está entre llaves. Eso quiere decir que se recibe como parámetro el valor que está en este endpoint, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer referencia a articles/1. Entonces vamos a estar haciendo referencia al ID, al artículo que tiene el ID 1, ¿sí? Entonces fíjense, este parámetro que está aquí en el URI, en el endpoint o en la ruta, lo recibo aquí como parámetro de mi función, ¿sí?
Entonces lo puedo utilizar luego aquí dentro y hago uso de otro magic method, article 4 puntos, find y el ID. Entonces lo que va a hacer esto es buscar en la base de datos, ¿sí? En la tabla, cuál es el artículo, si es que existe, que tiene el ID que yo le pasé aquí en la ruta, ¿sí? Entonces, articles/1 me va a devolver todo el registro, todos los datos del registro de articles que tenga el ID 1, ¿sí? Luego tenemos también otra ruta, en cambio accesible a través del método POST, ¿sí? Entonces aquí vamos a enviar datos hacia nuestro servidor. Con estos estamos recuperando datos, ¿no es cierto? Estamos pidiendo datos, el servidor nos va a devolver algo. Aquí en cambio le estamos enviando algo hacia el servidor, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es igual, fíjense, la ruta es articles, ¿sí? Pero es a través del método POST. Entonces no es la misma ruta que está acá, ¿sí? Es diferente, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es, cuando envíe a través del método POST hacia la ruta articles, voy a recibir un request como parámetro, ¿no es cierto? Voy a recibir estos parámetros, en este caso vendría a ser del artículo que quiero guardar en la base de datos. Estoy creando un artículo en mi tabla de articles. Entonces, articles.create, ¿sí? El create ya lo habíamos usado en el seeder para article, ¿sí? Y fíjense, request all, ¿sí? Entonces, la flecha en PHP, recuerden, es para acceder a la propiedad de algún objeto. Entonces estoy haciendo request flecha all, ¿sí? Entonces, coja todos los datos del request, ¿sí? Y asócielos al artículo y créeme un artículo con esos datos en la base de datos. Así de simple, ¿sí? Luego tenemos algo parecido, es el método put. El método put, recuerden, se utiliza para modificar o para actualizar datos en la base. Entonces, fíjense, es parecido a la otra ruta que teníamos con el get, ¿sí? Pero en cambio acá utilizo el método put y le digo articles y le paso un ID. Entonces lo que va a hacer es coger el request, ¿no es cierto? En request se van a enviar los datos que yo quiero actualizar en mi registro y el ID del registro que quiero actualizar, ¿sí? Entonces lo que hago es obtener, ¿sí? O buscar el artículo que tenga ese ID. Aquí utilizo este método find or fail, ¿sí? Entonces si no lo encuentra, no lo puedo actualizar, ¿sí? Entonces va a lanzar una excepción y me va a devolver un mensaje de error, de que no ha encontrado el artículo con ese ID, ¿sí? Y entonces, si es que lo encuentra, entonces hago referencia al update de article y le paso los datos que quiero actualizar, ¿sí? de ese artículo. Y finalmente retorno el mismo artículo, pero ya con los datos modificados, ¿sí? En el método post también, ¿sí? Creo el artículo y devuelvo ese artículo que acabo de crear en la base de datos. Y finalmente tenemos el método delete, ¿sí? Que lo que hace es eliminar, ¿sí? el artículo que tenga el ID que le estoy enviando en el URI, ¿sí? Entonces, de igual manera lo recibo como parámetro y hago algo parecido, ¿sí? Trato de encontrarlo, find el artículo con el ID que estoy enviando y le envío el delete, ¿sí? Entonces se va a eliminar ese registro de la base de datos. Y finalmente lo que hago es retornar el código 204, ¿sí? El código HTTP 204 nos indica no content, ¿sí? Eso quiere decir que la acción se realizó con éxito, es decir,
en este caso se eliminó el artículo y no tengo nada que devolver, ¿sí? No puedo devolver como en los otros casos que devuelvo el artículo porque acabo de eliminar ese artículo, ¿sí? Entonces simplemente le digo, ok, está todo en orden, se ejecutó todo bien, se eliminó el artículo y no devuelvo nada, ¿sí? Simplemente es lo que indica el método, digamos el código 204 de HTTP. Entonces tengo ya mis rutas creadas, ¿sí? Para obtener una lista, para obtener un solo registro de artículos, para crear, ¿sí? Para actualizar y para eliminar, ¿sí? Y fíjense, con muy poco código podemos hacer todas estas acciones en Laravel. Bien, entonces ahora lo que nos queda es primero correr el servidor, ¿no es cierto? Levantar el servidor de prueba con PHP Artisan Serve. ¿Sí? Entonces está corriendo, me dice, en el puerto 801, digamos 8001. Y ahora me gustaría presentar otra herramienta que es absolutamente necesaria al momento de estar desarrollando una API, ¿sí? Y esa es Postman, ¿sí? Postman es una herramienta que nos enfocada directamente al desarrollo de APIs, ¿sí? Y lo que hace es permitirnos probar nuestros endpoints, ¿sí? Confirmar que están sirviendo los endpoints y que nos está devolviendo lo que se supone que tiene que devolvernos, ¿sí? Entonces ustedes pueden descargarse directamente la aplicación, es de instalación súper sencilla, es multiplataforma de igual manera, entonces lo pueden descargar directamente de postman.com y empezar a utilizarla inmediatamente. Bien, entonces Postman, sí, la interfaz se ve como esta, y lo que nos permite es, si voy a crear aquí arriba una nueva pestaña, lo que nos permite es, fíjense, indicar el método que queremos enviar hacia nuestro API y el URL. Entonces acá en el servidor de desarrollo, ¿sí? Nos dice que está corriendo en el puerto 801. Entonces yo le puedo decir http localhost 8001, perdón. Sí, entonces voy a probar mi endpoint, ¿sí? Recuerden que los endpoints están dentro del URL o del prefijo API. Y lo puedo, sí, vamos a obtener nuestro primer endpoint, que es el get de articles, ¿sí? Entonces API articles a través del método get, envío la petición y fíjense, nos devuelve la lista de todos los artículos que tenemos en nuestra base, ¿sí? Tenemos 50 artículos, ¿sí? Recuerden, habíamos creado ya nuestros datos ficticios, son 50 artículos que tenemos aquí, ¿sí? Y nos está devolviendo esos 50 artículos, ¿sí? De igual forma, yo puedo insertar esta URL en mi navegador, ¿sí? Y fíjense, nos devuelve, obviamente no nos devuelve formateado como lo hace el Postman, ¿sí? Si es que vemos el texto sin formatear en Postman, ¿sí? Nos devuelve exactamente lo mismo que nos devuelve aquí el navegador, ¿sí? Esto lo podemos probar a través del navegador, pero únicamente cuando tenemos el método get, ¿sí? Porque a través de la barra de direcciones
todo se envía a través del método get. No podemos enviar de aquí un método post, ¿sí? Entonces lo hacemos a través del método get y obtenemos el resultado, ¿sí? La ventaja del Postman es que nos puede formatear todo para que sea más fácil de leer, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué nos está devolviendo? Nos está devolviendo un arreglo de objetos, ¿sí? Entonces este es el JSON de nuestros, que contiene la lista de todos los artículos, ¿sí? Entonces cada una de las posiciones en el arreglo es un artículo, ¿sí? Es un objeto, ¿sí? Con la información de cada uno de nuestros artículos. Y se incluye el ID, el título, el cuerpo, cuándo fue creado y cuándo fue la última vez actualizado, ¿sí? Fíjense, en este lado de acá, Postman nos devuelve el estado, ¿sí? Que nos devuelve, digamos, el código de estado que nos devuelve nuestra API, y en este caso es 200, ¿sí? El código 200 indica que la consulta se hizo correctamente, ¿sí? Y nos devuelve el resultado, ¿sí? Nos devuelve el tiempo que tomó y el tamaño de la petición, ¿sí? De la respuesta, digamos. Entonces, a través de Postman, nosotros podemos probar todas nuestras rutas, ¿sí? En cambio, ahora, por ejemplo, si hacemos articles y le pasamos un ID, vamos a probar qué pasa, ¿sí? Entonces yo voy a consultar quiero obtener el artículo 1, ¿sí? Me debería devolver este primer resultado que tenemos acá. Entonces le envío y fíjense, me devuelve un solo artículo. Fíjense que esto ya no es un arreglo, ¿sí? Voy a crear acá la petición anterior para poder comparar. Esto es un arreglo de objetos. En cambio acá nos devuelve solamente un objeto con la información que queremos, ¿sí? Y aquí nos va a devolver el artículo con el ID que nosotros le pasemos, ¿sí? Fíjense, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros le enviamos uno que no exista? 51. No nos devuelve nada, ¿sí? Nos devuelve vacío, pero sin embargo nos dice que la petición fue correcta. Eso no es cierto, porque en realidad no existe ese artículo y lo que nos debería volver es un error 404 de no encontrado, ¿sí? Not found. Entonces eso lo vamos a ir puliendo, lo vamos a ir mejorando a medida que vayamos avanzando con los videos. Vamos a ir haciendo que nuestra API nos devuelva mensajes y códigos más acorde a lo que ha ocurrido, ¿sí? Entonces tenemos el get de la lista, el get de todos los digamos, de la lista de un artículo en específico. Y ahora nosotros podemos pasar a crear un artículo, ¿sí? Entonces vamos a le voy a pasar aquí, ¿sí? Solamente para poder copiar este formato que tenemos aquí, y voy a crear una nueva pestaña en el Postman, y ahora voy a cambiar el método a get y le voy a decir que le voy a pasar, ¿sí? Le voy a hacer un post a este endpoint y le voy a pasar los datos del artículo que quiero crear, ¿sí? Entonces para eso simplemente voy a copiar esta información que tengo acá. Y entonces para decir al Postman los datos que quiero enviarle al servidor, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos los parámetros y tenemos aquí el cuerpo de la petición, el cuerpo del request. Entonces aquí puedo poner en el body, ¿sí? Actualmente no tiene ningún cuerpo la petición, pero yo puedo decirle que quiero enviar los datos, ¿sí?
Y aquí yo puedo coger y copiar este objeto que acabo de copiar acá, lo puedo pegar directamente aquí. Y aquí puedo decir qué es lo que quiero enviar. Primero, bueno, un ID no se va a enviar porque el ID se crea automáticamente. Recuerden que es un autoincrement. Entonces no le voy a enviar un ID, pero sí le voy a enviar un title y un body. El created add y el updated add tampoco tenemos que enviarlo, ¿sí? Porque son solamente estos dos parámetros que se pueden enviar a través de la petición. Entonces aquí yo le puedo poner un título, ¿sí? De un nuevo artículo mediante Postman, ¿sí? Y aquí le puedo decir este es el texto del artículo mediante Postman, ¿sí? Entonces tengo ya, le estoy indicando que voy a enviar a través de post a este URL, ¿sí? A este endpoint, ¿sí? Recuerden, en nuestra ruta tenemos, ¿sí? Post articles, entonces estamos haciendo referencia a ese URL, ¿sí? Y en el cuerpo de la petición le estoy enviando los datos que tienen que ser tomados para crear ese registro en la base, ¿sí? Entonces con eso vengo acá, envío, ¿sí? Y me dice que tenemos algún error. Veamos qué fue lo que nos devolvió. Dice que parece que hay algún problema en el create que tenemos aquí. Y sí, aquí nos falta una, ¿sí? Este no es un parámetro, sino no es un atributo, sino es un método, ¿sí? Entonces simplemente lo corregimos ahí, ¿sí? Y lo volvemos a probar. Y listo. Fíjense, nos devuelve el código 201, que quiere decir que se creó un recurso en el servidor, ¿sí? Y nos devuelve el artículo que se acaba de crear en el servidor. Dice nuevo artículo mediante Postman. Este es el texto del nuevo artículo mediante Postman, ¿sí? Y la fecha en la que se creó, ¿sí? Y el ID, ¿sí? Fíjense que es un autoincrement. Teníamos 50 artículos, ahora tenemos el ID 51. Comprobemos. Si es que vengo acá y ahora le pido de nuevo todos los artículos, ¿sí? Vamos hasta el final y tenemos el nuevo artículo creado ya en nuestra base y nos está devolviendo. Comprobemos acá. Antes, si hacíamos el request del 51, no me devolvía nada. Ahora, fíjense, me devuelve el artículo que ya se acaba de crear. Entonces están funcionando hasta ahora la lista de artículos, consulta de un solo artículo y la creación del artículo, ¿sí? Entonces está funcionando bien el post. Ahora podemos pasar a probar el método put de edición, ¿sí? O actualización de un artículo. Entonces lo vamos a hacer de igual forma, ¿sí? Escojo acá el método, ¿sí? Va a ser parecido al post. Vamos a editar el 51, ¿sí? Y también tengo que pasarle el cuerpo, ¿sí? de la petición. Entonces vengo a body, le pongo el form data, ¿sí? Y lo único, recuerden que vamos a pasarle es el título y el body. Entonces puedo decir, ok, el título ahora va a ser
postman con mayúscula, postman con mayúscula, y voy a corregir este error que tengo aquí, ¿sí? Entonces envío mi petición, ¿sí? Y fíjense, entonces está, en realidad no lo ha editado, no me devuelve el código editado, porque, veamos, debería o no. Sí, a ver, vamos a hacer la consulta aquí de nuevo. ¿Sí? Hago y no lo editó porque veamos qué pasó aquí. Title postman, el articles 51 mediante put, y no lo está editando. Veamos, esto es put articles, el ID, find or fail, el ID. A ver, no estoy viendo en dónde estoy fallando. Comprobémoslo de paso aquí en la base. Está, no lo está editando, y eso es porque ya, porque ya estoy enviando incorrectamente. La opción aquí form data nos puede servir para probar el método post, pero claro, si tenemos en cuenta un formulario HTML, los métodos que puede enviar son solamente get y post. No puede enviarlo a través de put, ¿sí? Yo necesito enviarlo a través de put. Entonces estoy poniendo mal simplemente el cuerpo de la petición, ¿sí? Entonces no lo puedo enviar de esta forma, sino que voy a escoger acá la opción row, ¿sí? Y aquí voy a escoger el formato en el que voy a enviar esos datos, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer aquí es, voy a copiarme el cuerpo del artículo, ¿sí? Y solo voy a enviar estos datos, fíjense. Entonces aquí en este espacio tengo la opción de escribir un objeto JSON, que es como se van a enviar los datos hacia nuestra API. Y aquí fíjense, también tenemos un validador del JSON, ¿sí? Aquí puedo enviar, puedo escoger en qué formato se están enviando o se van a enviar los datos de la petición. Entonces selecciono JSON, ¿sí? Aquí me dice que está mal alguna sintaxis, es porque tengo esta coma al final, ¿sí? Y aquí sí puedo enviar los datos actualizados. Entonces, mediante postman, ¿sí? Entonces ahí sí se van a enviar en realidad los datos a través del método put y se va a hacer la actualización. Entonces si pongo aquí enviar, ¿sí? Fíjense, ahí sí nos devuelve el artículo actualizado, ¿sí? Entonces tenemos ahora sí funcionando correctamente el método put, el método post, el método get de un solo artículo. Entonces si ahora consulto el artículo 51, fíjense que estaba así, ahora lo vuelvo a consultar y ya me devuelve los datos actualizados, ¿sí? Entonces con eso tenemos el siguiente método ya comprobado que funciona, ¿sí? Y ahora nos queda únicamente el delete, ¿sí? Entonces para el delete hacemos algo muy parecido, ¿sí?
voy a copiarme el URL, ¿sí? Lo voy a poner por acá y voy a seleccionar el método delete. Entonces voy a eliminar el artículo 51, ¿sí? No necesito enviarle nada más. Le pongo enviar y fíjense, me devuelve el código 204, ¿sí? Quiere decir que se eliminó ese artículo. Si ahora acá vuelvo a probar, ya no existe el artículo 51 en mi base de datos, ¿sí? Entonces con eso tengo ya comprobado que funcionan todos los métodos de mis rutas, ¿sí? Todas mis rutas están comprobadas para crear, consultar la lista o eliminar un artículo o actualizarlo también. Sin embargo, esto es lo más básico que podemos hacer en cuanto a la creación de rutas en Laravel. Este es el punto de partida, ¿sí? Ya que estamos aquí mismo definiendo la ruta y estamos definiendo la acción que hace esa ruta, lo cual no es tan conveniente. Siempre es importante poder separar las responsabilidades, ¿sí? Entonces, en este archivo nosotros deberíamos eh, definir las rutas, pero las acciones deben estar eh, definidas en otro lugar, que en este caso vendrían a ser los controladores, ¿sí? Entonces, lo que nos toca, ¿sí? Es eh, continuar con la creación del controlador de Article. Sin embargo, para poder mantener los videos un poco más cortos, creo que lo vamos a dejar ahí, este video, y en el siguiente video voy a trabajar en la creación del controlador, ¿sí? Por ahora nos hemos enfocado 100% en la creación de las rutas, en explicar cómo funciona, qué hace esta porción de código y probarlas en Postman, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo, sí, veamos acá en nuestro tablero, tenemos sí, hemos trabajado en la tarea 6, entonces voy a crear la, la- la rama para esa tarea. Entonces 6, roots article, ¿sí? Entonces creo mi rama, git commit -m, voy a subir todos estos cambios, le hago referencia, recuerden siempre en el mensaje del commit hacer referencia al número de tarea en la que estoy trabajando, ¿sí? Es la número 6, rutas para article, ¿sí? Me faltó el git add, ¿sí? Primero debo añadirlo, luego hacer el commit y git push origin, el nombre de mi rama 6 se llama roots article. Bien. Entonces esperamos que se haga el push. Para poder crear ahora nuestro pull request. Entonces recuerden siempre respetar el estándar, ¿sí? Los formatos para los nombres de las ramas y para los mensajes del commit, siempre haciendo referencia a la tarea. Entonces tengo acá mi pull request, voy a conectar mi pull request con mi tarea, lo voy a crear. ¿Sí? Una vez que se crea el pull request,
¿sí? Podemos ver los cambios que hemos realizado, ¿sí? Este es el archivo del IDE, ¿sí? Entonces he añadido todo este código en el Roots API, ¿sí? Y entonces puedo aceptar los cambios y hacer el merge. Listo, entonces está hecho el merge en mi rama dev. Y lo que debo hacer ahora, ¿sí? Es volver acá, hacer el checkout dev, ¿sí? Este fichero workspace del IDE está causando un poco de problemas. Ya lo voy a solucionar. ¿Sí? Entonces me cambio al dev y hago git pull origin dev para sincronizar los cambios que tengo en mi rama dev remota con mi rama dev local. Y con eso terminaríamos este video, ¿sí? Fíjense acá ya se pasó a QA. En este momento, como ya lo uní, ya cerré el pull request, entonces debería cerrar también mi tarea, ¿sí? Nos queda pendientes para este sprint el controlador y luego la configuración del course, pero eso lo haremos en el siguiente video.